FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Hoy comienzan las actividades para celebrar la Semana Literaria en la Biblioteca de Puerto del Rosario. Ayer se presentaba el ajetreado programa de actividades que se centrará, en esta ocasión, en el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. Hablamos ya de este asunto con el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Alejo Soler. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, que venía deprisa y corriendo de ese certamen de relatos cortos. Se conocía ya el fallo del jurado, ¿no? Efectivamente, estábamos dirimiendo ya de lo que es el fallo del jurado de la segunda edición de los relatos cortos, que en esta ocasión, pues teniendo en cuenta, como habías anunciado en un principio, el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, pues la temática giraba de forma específica hacia la figura de la mujer en la obra de Galdós, algo que nos parecía que debíamos conocer, o la gente que no conociera poder leerlo, porque supuso una ruptura con la visión romántica que se tenía de la figura de la mujer a mediados del siglo XIX. Pues Benito Pérez Galdós venía de alguna manera, por su carácter político y liberal también de aquella época, pues a romper con aquellos moldes de lo que era la mujer en aquella época, ¿no? Y esto lo han reflejado las personas que se han presentado a este concurso. Sí, efectivamente. Hay algunos que han reflejado varios de los personajes que recoge Benito Pérez Galdós, que tienen un carácter muy marcado, como Doña Perfecta, Gloria, Fortunata, etcétera, donde pues hacen una despedida del escritor que murió en 1920, pero de alguna manera pues le hacen un reconocimiento al haberlas tenido en cuenta en cada una de sus novelas. Todos los relatos han exaltado de alguna manera o resaltado valores de aquella época y que Benito nos quería reseñar, ¿no? Él quería sacar esa imagen de la mujer que estaba sumida nada más que en el matrimonio, en tener hijos, o la mujer burguesa de aquella época en la que solo podía vestirse con trajes importantes o con joyas, y que era una cuestión más superficial que íntima, y lo que hace es un verdadero retrato psicológico de cada uno de sus personajes, donde podemos ver pues desde personajes de alto estatus que tienen sus propias reflexiones dentro de una sociedad que las reconoce pero no como ellas quieren, y otros personajes femeninos de estatus inferiores de aquella época que empiezan a ser una parte central de dicha obra, ¿no? Un Benito de rompe y rasga en aquella época. No sé si tenemos aquí los nombres de los ganadores del certamen. Todavía yo salí un poco corriendo de los relatos. Los vamos a publicar hoy en las actas. Los miembros del jurado estaban dirimiendo todavía, estaban pasando lo que son las puntuaciones, y a mediodía yo creo que ya conoceremos. Que ya se conocerá. Bueno, buen nivel entonces en este certamen. Importante también, bueno, pues para crear lectores tiene que haber escritores, eso está claro. Bueno, la semana que viene, el lunes, continuamos con este programa de actividades que venía apretadito, decíamos, exposición del escritor Benito Pérez Galdós en su centenario, y también un proyecto muy importante de restauración de La Aurora, ese primer periódico del antiguo Puerto Cabras. Una joyita, ¿no? ¿Esto? Desde luego. Bueno, saben que es una de las cuestiones que nosotros llevábamos reclamando al Cabildo, porque estaban los fondos del Cabildo desde hace mucho tiempo, pero que el legado de Ramón Castañeira, al que a su vez le había dejado dicho periódico su tío, que se editaba precisamente en Las Palmas, pero con noticias de Fuerteventura, pues para nosotros fue un gran logro poder recuperar esos fondos de La Aurora. Es verdad que esos fondos no estaban del todo bien conservados, y lo que ha hecho la Biblioteca Municipal con una empresa especializada en restauración, pues es restaurar principalmente los dos primeros volúmenes. Son 6 volúmenes de unos 295 números aproximadamente que tiene cada uno. Y se recogen las primeras noticias de Fuerteventura desde el año 1900 a 1906. Una joya
¿Y se podrá luego consultar? Por supuesto, va a estar digitalizada, pero queremos ver la importancia de la restauración de nuestro patrimonio para poder valorarlo en su justa medida, y para eso hemos creído necesario que la empresa que lo restaura nos haga una presentación realmente de cómo ha sido todo ese proceso de restauración de la Aurora. Paralelamente, pues tenemos la exposición de los libros de Benito Pérez Galdós, en donde estará la directora de la Casa Museo Galdós de Las Palmas, doña Victoria Galván, que estará con nosotros ese día. Decir que la propia Casa Museo nos ha hecho una serie de donaciones de obras de Benito Pérez Galdós, pero también hay una serie de libros que tenemos del propio autor, que de época de la propia biblioteca de Ramón Castañeira, que estaba dentro de su legado, aparte de lo que es la Aurora, que son los libros de temas canarios, pero también de autores como Benito Pérez Galdós. Miguel de Unamuno pues fue uno de los escritores que en aquel momento leyeron cuando estuvo en su exilio durante los 4 meses en Fuerteventura esos libros de la biblioteca de Ramón Castañeira, que hoy está pues en manos de la biblioteca. Bueno, es importante legado, ¿no? Que al final Muy importante. Los fondos públicos, las bibliotecas públicas, pues en este tipo de legados tienen parte de su tesoro, son fundamentales. Sí, porque además que se tengan las infraestructuras suficientes y adecuadas para poder conservarlos era una de las demandas o era una de las cuestiones por las que no estaba en el fondo de la biblioteca municipal. Ni en otros fondos de otras bibliotecas municipales, y estaban en los fondos del Cabildo, que sí tenían las infraestructuras adecuadas en aquel momento. Pero nosotros, al igual que la familia, lo único que pedíamos es que la última voluntad de don Ramón era que toda su colección estuviera en los fondos de la biblioteca, y por supuesto, pues nosotros hemos hecho un esfuerzo para que así sea, ¿no? Más cosas. Continuamos con ese programa de actividades el martes 9 de abril, calle peatonal 1 de mayo, céntrica, lectura de textos del escritor Agustín Espinosa conmemorando el Día de las Letras Canarias. Sí, bueno, primero hay que decir que esta semana literaria tiene un marcado acento canario. Y si se dan cuenta en el propio programa, todos los escritores, autores y demás, pues son todos canarios. Y vamos a hacer no solamente Agustín Espinosa, que es el premio del Día de las Letras Canarias o el reconocimiento que se le hace por el Día de las Letras Canarias, sino a muchas otras personas que van a participar de forma activa en esta semana literaria. Agustín Espinosa, nuestro reconocimiento, creo que es un justo reconocimiento que se le haga a uno de los escritores vanguardistas de canarios, que además reflejó como nadie el surrealismo de aquella época de finales del siglo XIX, principios del XX, que además tiene una obra preciosa como el que se llama Crimen, que es una obra que viene a romper aún más que lo que venía ya a romper Benito Pérez Galdós, y que tiene pues partes que nos pueden sorprender. Ahí estaremos con la gente de Peritia y Doctrina pues haciendo una lectura en la calle abierta, es decir, que todo el que pase al lado de la estantería, esa fusión escultura, literatura que podemos encontrar en 1 de mayo, pues todo el que quiera leer algunas palabras de Agustín Espinosa, pues por supuesto estaremos abiertos a ello. Una forma muy atractiva, ¿no?, de acercar los autores a las letras. Yo creo que lo has definido genial, ¿no? O sea, no es un reconocimiento solamente a los escritores, sino también a los lectores, ¿no? Que creo que todo aquel que hace un esfuerzo también por leer y por cultivarse a través de los libros, pues merece que saquemos a esos autores de los fondos de la biblioteca o de la propia biblioteca, los demos a conocer y puedan disfrutar en plena calle de ellos, que a veces se disfruta en la intimidad, pero compartir con los demás una lectura tiene su parte romántica que les aconsejo que también hagan, ¿no? Sobre todo cuando es quizá un primer acercamiento que puede ser con este autor, pues se puede dar ese caso. Lógicamente hablábamos de que son necesarios los lectores, pero la práctica de la lectura hay que potenciarla desde que son más pequeños, ¿no? Efectivamente. Por eso también ustedes hacen un esfuerzo para, bueno, pues acercar los libros a los más peques de una forma también atractiva, como son los cuentacuentos. No podían faltar en una semana de estas. Sí, la verdad es que llevamos años haciendo esta práctica porque creemos que el fomento de la lectura debe comenzar desde edades muy tempranas. Y desde luego este año vamos a tener a Laura Escuela, que yo creo que no necesita presentación, perteneciente a la Asociación Canaria Taboral,
y que desde luego pues tiene una labor pedagógica no solamente con los niños, sino con la familia y con los mayores, que nos puede sorprender muchísimo y que nos engancha. Entonces tendremos a Laura Escuela entre el día 8 y el 12 de abril, es decir, la próxima semana, en donde 8 centros educativos del municipio pasarán por la biblioteca. Calculamos unos 660 niños y niñas en edades entre los 3 y los 11 años aproximadamente, que van a poder disfrutar de los cuentos y de la palabra como vía de comunicación. Yo creo que eso es un elemento que define de alguna manera pues los cuentacuentos de Laura Escuela, ¿no? La verdad es que son actividades que al final van enganchando, ¿no? Poquito a poco empiezan escuchando y luego al final acaban leyendo, que es de lo que se trata. Hablábamos también de Laura Esquinoval, que presenta el viernes la obra de Pepa Aurora, Los complejos de la letra O. Sí, la verdad que Laura Esquinoval, que además en este momento tenemos un programa amplio de cuentacuentos a lo largo del año. Donde que Laura no se circunscribe solo a no, esta semana, sino en que esta semana quizás vamos a hacer algo más concentrado, excepcional, ¿no? más concentrado, pero durante todo el año vamos a tener a Laura Esquinoval con cuentos no solamente de Pepa Aurora, sino de otros autores canarios además que hacen unos cuentos magníficos. Pero Pepa Aurora tiene una relación especial y lo pueden ver con lo que fue la obra de Benito Pérez Galdós. Ella misma se define como que sus obras han tenido influencia no solamente de autores clásicos, en los que podemos ver algunas cuestiones, sino también de Benito Pérez Galdós. Y por lo tanto, nos parecía más que adecuado, y con una persona como Laura, pues que le contara a los niños de alguna manera, rebelión de las palabras, como se definía Benito Pérez Galdós, que había, y que algunos autores menospreciaban de alguna manera lo que es la lengua castellana, ¿no? Bueno, pues ahí se recupera. Empezamos con la letra O. Importante. Hay un parón, Semana Santa, y después ya volvemos ese día del libro, 23 de abril, martes, que tienen previstos una serie de actos ya, un acto más institucional, pero hay varias cuestiones más. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que el acto institucional que tenemos en este caso en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, creo que era un acto, se nos ofreció por parte de la familia Oramas, de la que en este caso es miembro don Nicolás, el alcalde, pues una sesión de un bastón de mando de lo que fue el último alcalde republicano del municipio de Puerto del Rosario, don Manuel Oramas, que en aquel momento pues fue desalojado por una gestora de la facción de derecha tras el alzamiento de 1936, ¿no? Creo que además fueron muy pocos los meses que estuvieron un representante sindical y 3 concejales más él, y eran la representación de lo que era la Segunda República y de lo que fue el gobierno liberal de aquella época. Y entre aquella época, pues habían una serie de conceptos que hoy a lo mejor nos parecen que son muy comunes, pero que rompían en aquel momento. Primero, la asociación libre de partidos, que no se volvió a tocar hasta prácticamente 1976 con el referéndum, hasta la libertad religiosa, que eran cuestiones que en aquella época chocaban mucho con la sociedad, y el sufragio universal, en donde entraban las mujeres. Si bien en la Primera República entraban solamente todos los hombres, independientemente del estatus social en el que se encontraban, en este momento se incluían a las mujeres. Esto chocó incluso hasta con los liberales de los propios partidos liberales de aquella época, pero sí es cierto que estas personas venían a representar de alguna manera pues ese espíritu liberal de la Segunda República. Y don Manuel Oramas lo que nos hacen es el bastón de mando, que como nos dice el alcalde, el hombre tenía algo de genio y dice, bueno, a mí me echan, pero yo me llevo el bastón de mando para mi casa y ya cuando vengan otros momentos, pues de alguna manera lo intentaremos recuperar, ¿no? Bueno, es importante también rescatar, ¿no?, momentos bastante destacados de lo que es la historia de Fuerteventura. Yo no sé si temen críticas por parte de algunos ahora que se acercan las elecciones y este acto en el marco de la agenda de la Semana del Libro. Bueno, yo creo que... No les han dicho nada, ¿no? No, en principio no.
no sé si nos pueden tallar de republicanos o al contrario, un partido nacionalista que está gobernando con un partido como el Partido Socialista, que hagamos un acto de este tipo. Yo creo que hay que tomarlo por otra postura y con otro sentido. Yo creo que el sentido es que aquellos elementos que tuvieron algún valor histórico dentro de lo que son los derechos sociales y de las demandas que hubo en cada momento, pues que se recuperen para este municipio, me parece pues que es una parte de nuestro patrimonio. Hemos recuperado libros de Ramón Castañeira, hemos recuperado otro tipo de enseres y del patrimonio, y por supuesto esto es una parte más, pero también muy importante. Hay que decir que la familia del alcalde estuvo en lo que era la antigua fábrica de paños de Puerto del Rosario y nos donaron 2 telares de aquella antigua fábrica de paños y que están hoy expuestos en la Casa de la Cultura. Es decir, son parte también de nuestra historia, que creo que no hay que descontextualizar, sino realmente ubicar donde tiene que estar, ¿no? En esa ubicación también contribuyen los autores que escriben, por ejemplo, breves historias de Fuerteventura, como puede ser el profesor Roberto Hernández Batista. Lo veíamos hace unos días también en la Semana del Libro del municipio de Antigua, y estará presente a las 12 este día 23 de abril en el Día del Libro. Pues sí, bueno, decir que lo primero que tengo que decir que Roberto es que me perdone por la forma familiar que lo digo, es el culpable de que yo haya estudiado historia, ¿no? Y de alguna manera, A él se lo debe. de esos locos bajitos que decíamos de alguna manera, ¿no? Que nos gustaba la historia. Y a él se lo debo, la verdad que una parte de que me haya encantado poder realizar esa formación. Y desde luego en su libro Breve Historia tiene otras obras que incluso en el instituto algunos alumnos contribuimos a hacer algunas entrevistas a mayores para poder hacer esos libros. Tenemos una entrevista prevista con él, le preguntaremos a ver cómo era el alumno. Y bueno, me daba historia contemporánea en el instituto. Y desde luego, bueno, él en su obra que va a traer a chicos de distintos institutos para poder hacer una presentación de la obra, creo que es fundamental que conozcamos de formas como síntesis la historia de Fuerteventura desde desde el primer asentamiento de la cultura indígena hasta nuestros días, y algunas cuestiones que creo que son básicas para conocer el devenir de la historia de Fuerteventura, pero también de Puerto del Rosario. Yo creo que en su libro, un libro que se lee muy ágil, de unas 100 y poquitas páginas, de verdad que queda reflejado muchos hechos. Además, hay una cuestión que me parece básica. El hermano hace un prólogo de la genealogía de algunos de los apellidos, muchos de ellos en Fuerteventura, que nos parecen apellidos no solo castellanos, sino que fueron de toda la vida de aquí, y nos damos cuenta que tienen apellidos normandos de aquellas primeras expediciones que realizaron entre 1400 y 1405 Gadifer de la Salle, Ollán de Bettencourt, o aquellos monjes como Le Verrier o Gontier, ¿no? O sea, que creo que ese tipo de cuestiones pues pueden ser, la verdad, que bastante atractivas para los que lo lean, ¿no? Con él estaremos también. Continuamos avanzando el miércoles 24 de abril todavía. Premios a los mejores lectores también. Y hay, talleres. Presento, luego existo. Este me ha parecido también a destacar. Y esa reunión del club de lectura, también importante actividad que ustedes promueven, porque una cosa es leer cada uno en su casa, pero cuando uno además puede poner en común y analizar los textos desde un prisma quizá más intelectual, pues se da cuenta de que, bueno, pues puede aprovechar muchísimo más, ¿no? Bueno, nosotros creíamos, el Club de Lectura La Aurora ya va por su tercer año de que lleva trabajando, o en este caso leyendo, y la obra El Abuelo, que fue una de las... Es un poco una lectura que viene a romper con la lectura que normalmente leen los clubes de lectura para atraer y para, de alguna manera, también fomentar la lectura entre personas. Hay algunos que son lectores, muy lectores, y otros que con los clubes de lectura se obligan a leer también, ¿no? De alguna manera. Y El Abuelo, ustedes saben que después de los episodios nacionales, creo que incluso con la película de José Luis García, donde estaba Fernando Fernán Gómez, que fue nominada para los Oscars en el año 98, y sin duda al León de Albrit, como tiene la propia obra del Abuelo, creo que Fernando Fernán Gómez, con el carácter que tenía, creo que lo representaba bastante bien, ¿no? Yo creo hacer
un coloquio sobre esta obra, pues venía a enriquecer también no solo la semana literaria, sino el propio club de lectura. Y tienen también uno de los actos más previstos, más conocidos de esta semana, Lito, ese 24 horas de lectura y música. Yo no sé cuántas ediciones vamos ya, pero es uno de los actos que también mayor número de personas congrega, ¿no? Todo el mundo se acerca un ratito, aunque sea para leer 3 líneas. Sí, la verdad que es un verdadero placer. Yo creo que lo menos que podemos hacer de reconocimiento a los libros es poder leer durante 24 horas y compartir con todos los lectores que quieran por la biblioteca municipal, en donde podemos encontrar, pues casi todos los clubes de lectura de la isla suelen pasar por allí, suelen pasar todo tipo de colectivos, medios de comunicación, a leer un rato políticos, es decir, un poco pues todo el que quiera acercarse. Hemos tenido más de 400 personas, los chicos y las chicas por la mañana pues vienen desde los distintos centros con sus propias lecturas, que también para participar en esas 24 horas de lectura. Es decir, yo creo que tenemos pues el justo reconocimiento, como decía, a la obra de Benito Pérez Galdós, en las que trataremos de poner aquellas horas que sean, de alguna manera, sobre todo de madrugada, que sean las más fáciles de leer, ¿no? Bueno, ya el viernes 26, se procede a la clausura a las 11 de la mañana. Yo no sé, Lito, un mensaje a las personas para que participen en esta semana. Pueden encontrar toda la información en la web, puertodelrosario.org, en los perfiles de Facebook, Aito Puerto de Rosario, y Twitter, @Puerto Rosario. Toda la información, porque es una agenda muy completa. Hemos de alguna forma desgranado los actos principales, pero Sí, hay más. Hay varios actos. Es una semana literaria adaptada, Que se alarga, que una se semana alarga de muchos días. de muchos días, pero está adaptada a todas las edades y a todas las condiciones, a todo el que quiera acercarse. Y se van a llevar una sorpresa con la biblioteca, porque si igual se piensan, o los que no hayan pasado por allí todavía, que es un lugar frío, es un lugar bastante agradable, un lugar, nosotros decíamos que es accesible, pero es que nos sentimos muy orgullosos con esto. Tenemos no solamente los libros de lectura fácil para personas que tengan más complicada lo que es el entendimiento de los libros, sino también los audiolibros para personas con discapacidad visual o personas que simplemente quieran escuchar en lugar de leerlo físicamente. Para nosotros lo más importante es el fomento de la lectura en cualquiera de los formatos. Y por eso cada vez adaptamos más la biblioteca para todo este tipo de adelantos, para que la gente pueda acceder, pues que sea igualitaria y que sea accesible. Decir que también pues tenemos las últimas ediciones, estamos constantemente pues haciendo compras de libros para que la gente, la biblioteca se pueda ir a investigar, se pueda consultar, pero también se puede disfrutar de una lectura que no siempre los libros están por el precio al alcance de todos y que pueden sacarse gratuitamente desde la biblioteca. Tenemos unos pirulís por ahí, yo le digo pirulís, que son en forma de pirámide, donde también pueden ver el programa de la Semana Literaria. Está en distintos sitios de Puerto del Rosario, en la Plaza de la Paz, en la 1 de Mayo, en la Avenida Marítima. Es decir, que nos tropezamos constantemente con el programa de la Semana Literaria, que podemos ir libremente y gratuitamente a cualquier programa, a cualquier acto del programa, y que les puedo asegurar que vamos a disfrutar de un par de semanas diferentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Lito. Un abrazo grande y A ustedes. bueno, que vaya fantástica esta Muchas semana. gracias.